El ultraderechista Jair Bolsonaro gana la presidencia de Brasil con casi 56% de los votos. Alemania se une a la demanda contra Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Complicadas las relaciones con Ecuador luego de la expulsión de la embajadora venezolana en ese país. Para analizar el complicado panorama internacional que rodea al régimen de Nicolás Maduro, tenemos como invitado al internacionalista Carlos Romero. Gracias por atendernos vía telefónica. ¿Qué significa para Venezuela este triunfo de Bolsonaro en Brasil? Bueno, significa varias cosas. Para una parte de Venezuela, es decir, para el régimen venezolano, no es una buena noticia porque durante varios años había tenido unos gobiernos amigos, los gobiernos de Lula y el gobierno siguiente, y por lo tanto entonces es una mala noticia. Pero para otro sector de la vida política venezolana es una buena noticia porque aquellos que de una manera u otra tienen una posición crítica frente a los gobiernos de izquierda en América Latina ven con optimismo la posibilidad de un reagrupamiento conservador en Brasil representado en esta victoria electoral. ¿Qué posición podría asumir Bolsonaro en los próximos días respecto al régimen de Nicolás Maduro? Yo no creo que el gobierno de Bolsonaro en una primera instancia vaya a tener una posición frente a Venezuela, ya que hay otros temas urgentes, como por ejemplo su relación con China o su relación con Estados Unidos, y el tema venezolano lo va a dimensionar solamente en los aspectos de carácter migratorio, particularmente en cuanto a la frontera del estado de Roraima y la frontera con Venezuela. De tal manera que no creo que sea un punto fundamental de la agenda nacional de esta nueva coalición política. Y en el caso de esa reorganización de las fuerzas en Latinoamérica, con este triunfo de Bolsonaro, con la posición que ha tenido Ecuador, ¿cómo lo ve usted el panorama para Venezuela, por lo menos a nivel de la región? Bueno, el panorama no es bueno para el gobierno de Venezuela porque si usted se recuerda, a principios del siglo XXI, hace 20 años, prácticamente se estaba diciendo que América Latina giraba hacia la izquierda a partir del triunfo electoral de 1998 del presidente Chávez. Sin embargo, hoy podemos observar que en los últimos años ha habido cambios fundamentales en la orientación de los gobiernos en materia de política exterior e inclusive cambios más estructurales en materia de régimen en algunos gobiernos que en este momento suman mucho más de lo que las alianzas que había tenido el gobierno de Venezuela habían prometido durante esos primeros años. De tal manera que ese giro a la izquierda ahora es un giro a la derecha. Por lo tanto, se está dando un reacomodo muy importante en este momento que tiene dos elementos fundamentales. Uno, reagruparse en torno a una relación mucho más positiva con los Estados Unidos y, en segundo lugar, ejercer democracias moderadas y con economía mixta que estén alejados de las posiciones antidemocráticas y estatistas que ha ofrecido el socialismo del siglo XXI durante todos estos años y que se ha plasmado en enormes crisis en cada uno de estos países. Por lo tanto, el voto castigo en el caso de Brasil es un ejemplo de cómo ha reaccionado la población en relación a la falta de eficacia y eficiencia de estos gobiernos de izquierda. ¿Qué repercusiones trae para Venezuela el hecho de que Alemania se adhiera a la demanda ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad? Bueno, cada día hay más países interesados en que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional. Recordemos que esta acción de los gobiernos latinoamericanos, más Canadá y ahora apoyado por Alemania y también por Francia, significa un primer paso porque no es una condena, es un primer paso para que se abra una investigación, para que se amplíen más bien las investigaciones, pues ya venía rodando una desde mayo, y que por supuesto genera mucha incertidumbre y mucha expectativa cómo va a ser el resultado de esa investigación. Si el resultado de esa investigación considera que hay elementos suficientes para enjuiciar
beneficiar al presidente Maduro, entonces irá en una segunda etapa. El hecho de que ya se estudie a un mandatario en ejercicio por crímenes de lesa humanidad, aunque no haya una sentencia, ¿qué significa? Es un elemento sumamente importante porque en América Latina no se había llegado a eso, se habían investigado y condenado dirigentes políticos de países como en Europa de los Balcanes o como por ejemplo en África, pero no se había observado un caso como el caso latinoamericano, en este caso particular el caso venezolano. Por lo tanto, es sumamente grave esa acusación y es indudablemente un elemento fundamental para la evaluación negativa que se hace del gobierno desde la perspectiva internacional. ¿Qué podemos esperar del panorama internacional los venezolanos con esta presión que continúa contra el gobierno? Bueno, que el gobierno entienda que es necesario en este momento abrir un compás de negociación con la comunidad internacional democrática, que tiene que saber que si por algo, si el río suena es porque piedra trae, de tal manera que en este momento debiera abrir el compás y no más bien someterse a un aislamiento que le ha traído más bien muchos problemas. Muchísimas gracias al internacionalista Carlos Romero por habernos ayudado a analizar el panorama internacional de Venezuela al día de hoy. A todos ustedes los invitamos a estar muy pendientes de nuestros contenidos y de visitar nuestra página www.caraotadigital.net en la pestaña Caraota TV. Gracias por estar allí.